Si conoces Oaxaca, seguramente has probado su oro verde. Así es, hablamos del mezcal, la bebida ancestral de Oaxaca que ha conquistado miles de paladares en el mundo. Hoy estamos en Santiago Matatlán, una población de Oaxaca que es considerada la capital mundial del mezcal. Así que nos metimos a un palenque para conocer cómo producen esta bebida mundialmente conocida. Y bueno amigos, hoy nos encontramos en el palenque de Chiquetazo. Aquí estoy con mi amigo Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Lenny. Muchas gracias por recibirme. No, gracias a ti por tomarte el tiempo de venir. No, pues a ti muchísimas gracias. Él nos va a contar qué está pasando ahorita. Ahorita pues estamos en la destapada de maguey cocido, que ya después de 5 días aquí bajo tierra, pues ya se logró cocer 9 toneladas de puro agave. Tenemos campos, bueno, si son un poquito metidos a pie, media hora caminando, repletos de agave. ¿Y más o menos cuánto es el proceso para que ya un maguey esté listo para cortarse las piñas? ¿Cómo se llama todo esto? Ajá, jimar las piñas. Jimar. Puede tardar, depende del maguey. El espadín puede tardar entre 7, 8, 10 años, mucho. El espadín. Un agave silvestre, como en este caso tepestate, puede tardar hasta los 12 años. 12 años más crecer. Tiempo. ¿Tobalá? El tobalá, tenemos aquí una agave tobalá. ¿Me puedes pasar uno, primo? ¿Cómo cuánto pesa este? Cálculo 15 kilos. 15 kilos, sí. 15 kilos aproximadamente. No, sí está calientito, ¿no? Sí, recién cocidito. Este tobalá lleva 9 años. 9 años. Y a pesar de su edad, pues... Entonces, el primer paso es esperar la madurez del agave, que puede ser entre 6 y 12 años, para posteriormente jimarlos, es decir, cortar las pencas para obtener la raíz o el corazón, que posteriormente pasa al horno de cocido bajo tierra. Y luego lo pasan al molino. Al molino. ¿No? Molino tirada por caballo. Ese es el maguey cocido. Aquí se concentra todo el azúcar del agave cuando se estresa bien en el campo. Vean, me voy a acercar para que vean esto. Sabe riquísimo, sabe como muy dulcecito. Aquí hasta a mi amigo también le gusta. Pero sí está muy bueno, está bastante bueno. Vamos a echarnos este espadín de 50 grados. Muy bueno. Buenísimo, buenísimo. Pues ahorita estamos sacando del horno un poco de maguey. Echamos 3 tipos de maguey, pero vamos a separarlo. Tenemos un poco de espadín, tepestate y tobalá. ¿Qué tantos kilos le ponen? ¿Qué es toneladas? ¿O cómo es el peso aquí? Pues aquí más o menos lleva, por tina de fermentación, lleva como 700 kilos de agave. 700 kilos. Ajá, ya, porque se diluye, cuando se fermenta, se diluye con el agua. Y se mete a tina de fermentación. Lo jala un caballito. Sí. Esa es la piedra ahí. Sí. Y se jala, se muele, se rebana el maguey y se manda a la tina de fermentación. Pero, ¿esa piedra es piedra de algún material o es...? Es cantera. Es cantera. Es cantera, es una cantera, es una piedra entera, puedo decirle. ¿Qué es espadín? Este es espadín. Ahorita, ¿van a echar primero puro espadín? Puro espadín. De Ya hecho, después... el tobalá se va a guardar un poquito para que agarre un poco de mojo. Los silvetes son el tobalá y el tepestate que está allá. Sí. Tienen que dejarse mínimo unos 10-15 días para que empiece a fermentar. Sí. Entonces ya se destila. Pues aquí se muele y se manda a la fermentación. Se fermentan. Se fermenta, se le pone agua caliente, ya se tapa para que empiece a... ¿Qué es lo que dice de que puede tardar hasta 15 días, no? 15 días, 17 días tarda ese bagazo del maguey, ya está listo para destilarlo. Perfecto. Se manda a destilación. Pues sí, tarda como unos 15 días más o menos. ¿Y en destilación qué hacen? ¿Le meten abajo? Veo que tiene unos huequitos ahí, ¿le meten como leña? ¿O hay qué pasa ahí en destilación? En destilación, pues se le mete el bagazo, el jugo, el tepache. Se mete a los alambiques, ya se le mete la lumbre. Y ya se empieza... ¿Qué hierba, pues? O sea, a destilar. Ya se empieza a destilar. ¿Más o menos cuánto tiempo tarda ese proceso de destilación? Cada lote se da como unas 4 o 5 horas. Todo lo que sale, lo que se destila, pues sí le son como 60 litros de producto. Sí. Se manda a rectificar, se guarda todo, se almacena. Sí. Cuando ya acabaste de destilar todo el maguey, todo el lote, sí,
todo lo que sacaste son cabezas. Las cabezas se separan. Sí. Digamos, las puntas, las colas, todo. Se manda a rectificar. Se destila, pues, digamos, Sí. se resajea. Ok. Entonces se manda a destilar 2 veces para que salga doble destilación. Ya sale el producto terminado. 6 kilos de maguey, Sí. sale 1 litro de mezcal. Por cada 6 kilos. Entonces, un hacemos litro. de 6 toneladas, sacamos 1000 litros de mezcal. Ay, Pero por eso el precio es el precio, ¿no? Ajá. Porque mucha gente dice, es que está muy caro, pero es que también el proceso, pues son años, ¿no? Eso, mero. Son años y aparte ocupas pues muchas piñas para sacar 1 litro, ¿no? ¿Cuál es el grado más alto de alcohol, digamos, de qué tipo de maguey? Cuando se rectifica el mezcal, vete cayendo de 70, 75. Ah, su. Ajá. ¿Ese Entonces, cuál viene siendo las nuevas puntas del resaque, pues la 70 rectificación. grados de... Ajá. Por Entonces, ejemplo, ¿el espadín hasta cuánto puede llegar o un varía? espadín maduro, pues, hasta 75, 80. Ah, su mecha, 75 grados. Los silvestres siempre vienen más bajos. ¿Los silvestres porque- siempre son más bajos? Ajá. ¿Por qué? Es por el clima, Sí. porque no se le da mantenimiento y todo. ¿Qué es? ¿Este es espadín? Ese es un espadín. Este es el Ajá. chiquetazo. Este tiene como 45 grados. 45 grados. Pero tenemos mezcal también de 50, de 55. Y por ejemplo, ¿alguna costumbre que tengan ustedes para chambear o para las fiestas que tenga que ver con el mezcal? Todo el proceso del mezcal, siempre le pedimos permiso a la tierra. Sí. A Dios, al que nos da la vida, todo. Sí. Pues sí, cuando se va a cortar maguey, siempre se lleva una botella de mezcal Ah, ok. y se rega Un una poquito jicarita en la a tierra. la tierra. Sí, Y sí, sí. se pide permiso. Sí. Y ya se reparte a todos los trabajadores. Como pueden ver, sí pesa bastante. Yo creo que este es como de unos 8 kilos. Y pues hay más pesados. De hecho, el maestro me comenta que hay unos que hasta de 60 kilos llegan a salir estas piñitas. Aquí estamos con el primo Isaac. ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es tu rol, Isaac? Pues mi trabajo es ir a moler a veces, Ok. a machucar con el caballo. Y también gimas, ¿no? Las piñas. Más o menos como cuánto tiempo tiene que tardar un maguey para que ya lo gimes. Para que ya empiece a quemar, como Sí. unos 9 años. Acabando Sí. de molerlos, pues se llenan las tinas. Se llenan las tinas. Que sí se llena como como carne. ¿Qué? Más o menos sí, pues sí, son muchos kilos, ¿no? Lo que cabe aquí. Casi con todo lo que lleva dentro del molino. Oye, Isaac, ¿y cuál es tu mezcal favorito? Pues ahorita ya ¿Cuál casi es ya el no he que más? tomado. No has tomado, Ya pero no. ¿cuál era entonces? Pues antes tomaba yo casi puro espadín. Ah, el espadín. Ajá. Y bueno, en este palenque nos encontramos al experto mixólogo oaxaqueño Rafa Drinks, quien nos platicó acerca de coctelería con mezcal. Muy interesante esta plática. Y el mezcal, que es, me imagino, tu favorito, ¿no? Mixear. Claro. ¿Qué cócteles nos puedes preparar? ¿Cómo empieza este tema de mixear con mezcales? Pues el tema de hacer coctelería con mezcal, yo me inspiro mucho en lo que es Oaxaca, tratar de transmitir Oaxaca en un trago, ¿no? Sí. Tengo cócteles que representan mucho Oaxaca. Uno de ellos se llama Santo Remedio. Es un cóctel que está inspirado en las limpias que se hacen aquí en Oaxaca. No sé si alguna vez te has hecho alguna limpia aquí en Oaxaca. Sí, ¿quién no, verdad? Las famosísimas limpias. Claro, entonces este cóctel está hecho con las hierbas con las que se hace uno la limpia, que lleva albahaca, romero y ruda, jugo de limón, jarabe natural, mezcal espadín, Sí. y lo interesante de esto es que el vaso se ahuma con copal. Wow. Entonces a mí se me ocurrió ese cóctel porque dije, si tenemos una limpia externa, ¿por qué no tener una limpia interna, una limpia al alma y al corazón? Que ya se está dando a conocer cada vez más. Sí. De hecho, incluso tenemos un amigo, igual Sí. le mandamos saludos a mi gran amigo Vaquero en la Ciudad de México. Vaquero, si estás viendo este video, saludos. Él trabaja en una óptica en Colima 112, Ok. y a él también está replicando lo que es este cóctel, ¿no? El Santo Remedio. Wow. Pero también tenemos otro cóctel que es muy interesante, que se llama Lux Perpetua. Ok. Es un cóctel que está hecho con piña, lleva un jarabe de chile costeño, Ok. mezcal, y va acompañado de una brocheta de chapulines con quesillo. Oye, y ahorita que me cuentas esto, ¿cómo seleccionas el mezcal? O sea, ¿le metes espadín, le metes tobalá? ¿Es lo que pida el cliente o tú ya sabes qué mezcal le vas a poner a esa bebida? En lo particular yo mezclo nada más con espadín. Espadín, que es como la base principal, ¿no? Sí. Digo, se podría mezclar un arroqueño, un cuiche, un tepestate,
pero yo trato de respetar esa parte. ¿Por qué? Porque tantos años que tarda en crecer un agave como para meterlo en un cóctel, y de cierta manera tendrías que hacer un expertise en el mezcal, y que tú digas yo te preparé un cóctel con arroqueño para que pudieras distinguirlo, ¿no? O sea, si te hago un cóctel, a lo mejor pongo, no sé, algunos ingredientes, si le pongo arroqueño, si no tienes mucho expertise en el tema del mezcal, la única nota que vas a percibir pues es como el sabor a mezcal, pero no del arroqueño, si no tienes tanta experiencia. Entonces, aparte de que el espadín pues tarda de 5 a 8 años en madurar, más rápido, para poderlo hacer mezcal. Cuando viene la gente a Oaxaca, ¿no? ¿Y qué le recomendarías si están iniciando en el tema del mezcal? ¿Qué les dirías? Éntrale antes de una comida, después de una comida, o cuando estás en un baile, antes del baile, pues échate una coctelería. ¿Qué le recomiendas a esta gente que está iniciando en este tema del mezcal? En el tema del mezcal, yo la verdad, dicen que el mezcal debes de encontrar tu agave, ¿no? Okay. O sea, hay gente que te podrá decir, no, pues el tobalá es muy rico y es muy suave, pero al final, ahora sí que en gusto se rompen géneros. Sí. Debes de encontrar tu agave para que puedas decir, este mezcal es el que me gusta, porque a pesar de que hay espadines de diferentes marcas, no todos saben igual. Algunos te pueden saber más ricos, algunos no, pero eso depende también de tu paladar. Entonces yo digo que lo ideal es que tú vayas probando y que tú digas en un momento, ¿sabes qué? Mi agave favorito en lo particular es el arroqueño. ¿Por qué el arroqueño? Porque el arroqueño tiene unas notas como herbáceas. Entonces haz de cuenta que después de que lo bebes, jalas un poquito de aire por la boca y es una nota como fresca, como cuando chupas una pastilla Halls o algo así. Entonces a mí en lo particular eso me agrada, porque hay agaves o mezcales que, por ejemplo, tú los tomas y de repente te secan literal la boca. En lo particular esos son los que a mí no me agradan. ¿Cómo te podemos contactar? Me pueden encontrar en Instagram como rafadrinks.oficial. En Facebook estoy como Rafael Luis, entre paréntesis Rafa Drinks. Y actualmente pues yo trabajo en eventos privados, bodas, 15 años. Perfecto. Y también trabajamos y colaboramos con marcas de mezcal. Pues en esta ocasión estamos con Mezcal Chiquetazo, es un mezcal espadín. Y la verdad es que también vamos a ferias, ¿no? Perfecto. Entonces ya saben dónde contactar al buen amigo Rafa. Ustedes déjense venir a Oaxaca, muy bueno. Así que pues bueno, amigos, muchísimas gracias por este espacio. ¿Algo que quieras decir? Nada más para comentarles que de igual manera, si quieren una experiencia sensorial, cuento con un espacio en el cual es solamente por reservación a través de Instagram. Este espacio es una experiencia en el cual a partir de las 7 de la noche, por lo regular esa es la experiencia, porque manejamos una atmósfera con velitas, otro tipo de música, en la cual puedes beber algunos de los cócteles que yo preparo. Y también hacemos una cata de mezcal a ciegas. Buenísimo. Entonces pues ya saben, aquí comuníquense con él para todos estos eventos que pueden estar ustedes disfrutando cuando vengan a Oaxaca. Así que pues amigos, sigamos en este gran palenque. Gracias, Rafa. Y no olviden seguir Chiquetazo. Estamos en producción, vamos a tener mezcal tobalá, mezcal tepestate, tenemos espadín, y vamos a tener también mezcal de agave cuiche, mezcal agave arroqueño, puros agaves silvestres y el agave comercial que es el espadín. Sí, lo contrato, Mira. Y cuéntanos cómo nació el nombre de Chiquetazo. ¿Por qué? ¿Por qué este nombre tan curioso? Está muy bueno. Chiquetazo nació pues así que como todo, ¿no? Como todo niño en nuestras generaciones, tú lo sabes, Denny, que eran de educarnos con mano dura. Sí, con el latigazo, ¿no? El chiquetazo nos agarraba ahí la mamá.
Chiquetazo significa madrazo, Sí, ¿no? Pues, chingadazo, un latigazo. madrazo. Pero pues decidimos buscar el nombre. Bueno, en lo personal decidí buscar el nombre como Chiquetazo. Como les digo, pues nuestros padres nos enseñaron así con carácter mano dura. Y pues. ¿Sí te agarraban con ese? Con los animales. No con este, pero sí me daban ahí con la manguera, con un cable en la espalda, en las piernas, No. para que nos pusiéramos. Les digo, yo ya no estudié y es lo que más les enojó a ellos. Pero pues por algo pasan las cosas, pero ¿no? Hoy estás Gracias a aquí con un buen mezcal, muy buen mezcal. Gracias. Y aquí está el símbolo del mezcal, que en verdad se lo recomiendo, está buenísimo. Ahorita nos echamos un espadín. Sí, ya estuvo- nos Estuvo echamos. espectacular el espadín. Ahí te va a servir, Lenny, A ver. la medida de este. La medida de este, para que no pegue tanto, porque este tiene 50 grados, ¿no? 50 grados de mezcal, de alcohol. La verdad De se alcohol. distingue los sabores del maguey cocido, los sabores de la madre tierra, el olor a tierra húmeda, las flores silvestres que se dio en el campo antes de jimar el maguey, el sabor a humo, ahumado ya Sí. que nosotros horneamos con pura leña de encino Así y es. destilamos con leña de pino y también encino. Muy bien, amigos, pues muchísimas gracias, Miguel, por esta oportunidad de venir a grabar tu palenque que preocupes. están chambeando, están sacando el próximos litros de mezcal. Más Yo estoy mezcal. muy contento, así que amigos, gracias por suscribirse a este canal. En Gracias. verdad los invito aquí a Matatlán, tienen que venir aquí al palenque. Les voy a dejar aquí los contactos para que se comuniquen con el buen Miguel. Él es un tipazo, los va a recibir. Aquí les va a dar toda la información, todo el proceso. Se van a llevar su buen chiquetazo, eso sí. Así que pues, Miguel, échanos un salucito. Salud. Nos vemos en el próximo video, mis amigos. Estamos aquí en Matatlán, la capital del Mundial mezcal, del mezcal. en el palenque, el chiquetazo. ¿no? Salud. Salud. Como dicen en nuestro pueblo, Dixbe. Buenísimo. Chiquetazo. Damn, I'm a long way home at a split road. Gotta make a choice, do I sober up?